Durante semanas, Irán creyó haber ganado. Lanchas rápidas acosaban a los buques mercantes, enjambres de drones hostigaban a los petroleros, minas navales sembradas en las rutas marítimas como una trampa mortal, enterradas tan profundamente que ningún arma convencional podía alcanzarlas. Toda una red de lanzadores de misiles antibuque apuntaba directamente al corazón de la economía global. Teherán, ante todo aquello, se sentía intocable. Entonces, Estados Unidos lanzó una bomba que lo cambió todo, literalmente. Los Windows de un 68 kg de destrucción guiada con precisión cayeron sobre las fortificadas bases de misiles costeras de Irán a lo largo del estrecho de Hormuz. No se trataba de una bomba cualquiera, sino de un arma tan novedosa y devastadora que los analistas militares aún están estudiando las implicaciones de su despliegue para todas las instalaciones militares subterráneas del planeta. Y esto es lo que los titulares ocultan. No fue una advertencia, no fue una señal. Fue el desmantelamiento sistemático del sistema de disuasión asimétrica más sofisticado que jamás haya construido una potencia regional. E Irán jamás lo vio venir. Sigan con la Dr. Elena Harris. Suscríbanse ahora mismo y activen las notificaciones, porque lo que acaba de ocurrir en el estrecho de Hormuz no es solo la historia de un ataque militar. Es la historia de un error estratégico que pudo haber destruido definitivamente la principal influencia de Irán sobre la economía global. Y las consecuencias de aquella noche aún se están manifestando, afectando los precios del petróleo, el comercio mundial y el equilibrio de poder en todo Oriente Medio durante los próximos años. Para comprender lo sucedido, primero hay que entender qué construyó Irán a lo largo de esa costa y por qué el mundo lo permitió sin oposición durante tanto tiempo. El estrecho de Hormuz no es simplemente un cuerpo de agua, es la arteria vital de la economía energética mundial. Aproximadamente el 27% del suministro mundial de energía marítima transita por ese estrecho corredor cada año. Buques petroleros, buques de transporte de gas natural licuado, portacontenedores, todos ellos transitan por una vía fluvial que, en su punto más angosto, mide apenas 34 kilómetros de ancho. Controlarla no solo implica controlar una ruta marítima, sino también el mercado energético mundial. Irán lo sabía, y durante más de una década, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica llevó a cabo un programa de construcción a lo largo de su costa sur, diseñado para consolidar ese control de forma permanente e inexpugnable. Túneles excavados entre 30 y 40 metros en la sólida roca costera, baterías de misiles antibuque ocultas tras el terreno natural, plataformas de lanzamiento de drones integradas en ensenadas costeras, redes de comunicación subterráneas que discurrían completamente bajo tierra, invisibles para los satélites, invisibles para el radar, invisibles para todo. En el centro de todo, un sofisticado arsenal de misiles de largo alcance, estratificado y sin parangón entre las potencias militares de la región. Los misiles de crucero antibuque Nur y Qader, montados en lanzadores móviles sobre camiones, tienen alcances que van desde 12 millas en el extremo inferior hasta 186 millas en el extremo superior. El misil de crucero Abu Mahdi, con un alcance reportado que supera las 600 millas, extiende el alcance de amenaza de Irán mucho más allá del estrecho y en las profundidades del mar Arábigo. Los misiles balísticos antibuque Hormuz 2 y Golf, ambos equipados con sistemas de guiado asistido por satélite capaces de rastrear y atacar buques en movimiento a distancias superiores a las 180 millas. No se trataba de una colección de armas, sino de un sistema estratificado, redundante y profundamente oculto, diseñado para convertir todo el estrecho de Hormuz y sus aguas circundantes en una zona prohibida para cualquier embarcación que Irán decidiera atacar. Los estrategas militares denominan a esta doctrina negación de acceso a la zona. Su lógica es elegante por su sencillez. No necesitas derrotar a una armada enemiga en combate en alta mar si puedes convertir las aguas cercanas a tu costa en un peligro tan letal que ninguna armada se atreva a entrar. No necesitas disparar un solo misil si la amenaza creíble de dispararlo basta para influir en cada conversación diplomática y cada cálculo militar que tus adversarios hagan sobre el Golfo. Durante 2 décadas, esa estrategia funcionó con extraordinaria eficacia. Le otorgó a Irán una influencia que superaba con creces sus capacidades militares convencionales. El estrecho de Hormuz era la póliza de seguro definitiva de Teherán, la carta que ningún adversario podía permitirse el lujo de usar. Entonces llegó el 28 de febrero de 2026. Comenzó la Operación Furia Épica e Irán jugó esa carta. Así era en la práctica la estrategia de bloqueo de Irán y por qué funcionaba.
Lanchas rápidas armadas con misiles antibuque entraban y salían del estrecho, atacando a los buques mercantes en cada oportunidad. Minas navales esparcidas por las rutas marítimas, convirtiendo cada tránsito en una apuesta arriesgada para la carga y la tripulación. Enjambres de drones lanzados para hostigar, intimidar y, en algunos casos, atacar a los barcos que se atrevían a intentar el paso. Y detrás de todo esto, como la última línea de defensa, se encontraba la red de misiles antibuque terrestres enterrados en las profundidades de la costa iraní. Las consecuencias fueron catastróficas para el comercio mundial casi de inmediato. Antes de que comenzara este conflicto, el estrecho registraba el tránsito de más de 100 buques diarios. Tras la declaración oficial de cierre del estrecho por parte de Irán el 2 de marzo y el inicio de sus ataques sistemáticos contra la navegación mercante, esa cifra se redujo drásticamente a apenas 3 o 4 barcos al día. 3 o 4 de cada 100. Los precios del petróleo se dispararon por encima de los $100 por barril, un aumento de más del 40% con respecto a los niveles inferiores a $70 en los que se cotizaba el crudo antes del inicio del conflicto. Al menos 20 barcos fueron atacados en el estrecho o en sus inmediaciones. Las primas de los seguros marítimos se dispararon, pasando de ser porcentajes mínimos del valor del buque a niveles en los que, a principios de marzo, ninguna aseguradora importante cubría el paso a ningún precio. La teoría de Irán era sencilla: mantener la presión, mantener el estrecho cerrado y provocar un daño económico lo suficientemente fuerte y prolongado como para que Washington finalmente cediera, diera marcha atrás y cancelara por completo la Operación Furia Épica. Durante un tiempo esa teoría pareció funcionar, pero aquí es donde Irán cometió un grave error de cálculo. No todas las amenazas en el estrecho se originan en la DEMI. Las lanchas rápidas iraníes son peligrosas, sin duda, pero controlables. Estados Unidos desplegó aviones de ataque A-10 Warthog específicamente para localizarlas en tiempo real. El Warthog es una de las plataformas de apoyo aéreo cercano más temibles jamás construidas y es extraordinariamente eficaz para encontrar y destruir objetivos de superficie pequeños. Mientras la Fuerza Aérea estadounidense mantenga presencia sobre el estrecho, la amenaza de las lanchas rápidas puede ser contenida. Asegúrese de estar suscrito al canal de la Dr. Elena Harris, porque lo que viene a continuación revela el arma que lo cambió todo y por qué la red de misiles subterránea de Irán no era el santuario que creía ser. No son blancos fáciles esperando ser fotografiados por satélites y destruidos a voluntad. Las instalaciones que las albergan están enterradas tan profundamente en las montañas costeras que las bombas convencionales y los misiles de crucero simplemente no pueden alcanzarlas. Las leyes de la física no lo permiten. Incluso muchas de las municiones antibúnker estadounidenses existentes carecen del poder de penetración necesario para destruir las instalaciones costeras iraníes más profundas y mejor fortificadas. Irán lo sabía. Había dedicado décadas a construir y expandir su red militar subterránea precisamente porque sabía que la superioridad aérea pertenecería a sus adversarios en cualquier conflicto futuro. Si no puedes proteger tus activos en la superficie, te refugias bajo tierra. Sencillo, eficaz y hasta hace poco en gran medida exitoso. La única forma de resolver el problema de verdad no es interceptar los misiles después de su lanzamiento, sino destruir los lanzadores antes de que puedan disparar. Eliminar la fuente, eliminar la amenaza de forma permanente. Eso es lo que Estados Unidos se propuso hacer el 17 de marzo. Y ahí es donde entra en escena la GBU-72. La GBU-72, una bomba perforante avanzada de 2.268 kilos, 5.000 lbp, representa más de 2 toneladas métricas de destrucción de precisión. Pero la GBU-72 no fue diseñada para destruir lo que toca, sino lo que se encuentra debajo. Su ojiva no detona al impactar, sino que atraviesa tierra, roca y hormigón armado mediante energía cinética pura y un cuerpo perforante endurecido que se desplaza profundamente bajo tierra antes de detonar. Combina una ojiva perforante Blue 138B con un sistema de guiado basado en el Sistema Conjunto de Munición de Ataque Directo, que integra el posicionamiento GPS con la navegación inercial. Este sistema de guiado permite lanzar la bomba desde distancias seguras, lo que significa que los pilotos pueden mantenerse fuera del alcance efectivo de los sistemas de defensa aérea iraníes restantes, al tiempo que dirigen sus armas con precisión hacia el objetivo. El explosivo dentro de la ojiva es igualmente importante.
La GBU-72 utiliza la misma combinación de compuestos explosivos AFX-757 y PBXN-109, que se encuentra en la bomba perforante masiva estadounidense de 13.600 kg, 30.000 libras, la mayor bomba antibúnker del arsenal estadounidense. Los ingenieros optaron por replicar esa fórmula probada. Esto sugiere firmemente que estos compuestos específicos han demostrado un rendimiento superior contra estructuras subterráneas reforzadas en las pruebas. La GBU-72 se desarrolló para reemplazar a la GBU-28, un arma que entró en servicio por primera vez en 1991 durante la Guerra del Golfo. La GBU-28 puede perforar aproximadamente 4,5 metros de hormigón armado y unos 45 metros de tierra compactada. Aquello fue impresionante en 1991, pero los adversarios de Irán no se han quedado de brazos cruzados. Las instalaciones subterráneas que Teherán y otras potencias regionales han construido en las últimas 3 décadas se han vuelto más profundas, reforzadas y sofisticadas. El antiguo misil antibúnker no había logrado mantenerse al día. La GBU-72 es la solución a ese problema y, dado su diseño, su combinación explosiva y su propósito de desarrollo, las instalaciones subterráneas de misiles de Irán a lo largo de la costa de Hormuz se enfrentaban a un arma para la que simplemente no estaban preparadas. Pero aquí reside la parte que hace que esta arma sea realmente astuta en su forma de emplearse. No es necesario destruir un búnker subterráneo para dejarlo completamente inservible. Una instalación subterránea, por muy profunda y reforzada que sea, necesita vías de acceso y salida. Necesita túneles que la conecten con la superficie. Necesita puntos de acceso por donde puedan entrar y salir equipos, personal y lanzadores de misiles. Si se bloquean esas entradas, se derrumban esos túneles y se sellan esos puntos de acceso. Lo que haya dentro del búnker se vuelve irrelevante. No importa cuán bien protegido esté el lanzador si nunca puede salir para disparar. El búnker se convierte en una tumba en lugar de una fortaleza. Esa es precisamente la estrategia que Estados Unidos empleó a lo largo de la costa del estrecho de Hormuz. No era necesario alcanzar el punto más profundo de cada instalación subterránea, sino destruir la infraestructura que las hace operativas. La GBU-72, con su combinación de poder de penetración y guiado de precisión, es excepcionalmente adecuada para esa tarea. Ahora bien, aquí es donde la historia da un giro importante que la mayoría de los reportajes pasan por alto. Fue realmente el 17 de marzo de 2024 el debut en combate de la GBU-72. El exoficial de inteligencia de la Infantería de Marina y analista de seguridad nacional, Hal Kempfer, al hablar públicamente sobre los ataques, declaró claramente que, hasta donde él sabía, esto representó el primer despliegue operativo de la GBU-72. La publicación especializada en aviación militar The Aviationist llegó a la misma conclusión de forma independiente, pero el prestigioso medio de defensa The War Zone planteó un dato que complica la situación. Hizo referencia a un informe de mayo de 2024 en el que 3 funcionarios estadounidenses anónimos declararon a una importante cadena de noticias que la bomba GBU-72 ya se había desplegado contra objetivos hutíes en Yemen. El contexto es crucial. Los hutíes llevaban a cabo su propia campaña contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo, atacando buques en una vía marítima clave a nivel mundial para provocar trastornos económicos. ¿Les suena familiar? Debería, porque los hutíes no son un grupo cualquiera. Se les considera una fuerza interpuesta respaldada, armada y dirigida por Teherán. En cierto modo, representan una extensión de la proyección de poder iraní. Si los informes de 2024 son precisos, esto significa que Irán ya había estado expuesto indirectamente a la GBU-72. Sus fuerzas aliadas sufrieron los efectos de esta arma casi 2 años antes de que impactara directamente en territorio iraní. Y no pudieron detenerla entonces, ni mucho menos ahora. Entonces, ¿cómo entregó Estados Unidos estas armas? Porque aquí es donde la magnitud de la operación se vuelve realmente asombrosa. Los análisis actuales apuntan al bombardero B-1 Lancer, desplegado en la base aérea de Fairford, Reino Unido, como la plataforma de lanzamiento principal más probable. He aquí por qué esta conclusión tiene sentido desde el punto de vista operativo. Cada B-1 Lancer puede transportar hasta 12 bombas GBU-72 en soportes externos. En cambio, un F-15 Strike Eagle solo puede transportar una GBU-72 por aeronave. Las estimaciones actuales sugieren que Estados Unidos pudo haber desplegado cerca de 50 de estas bombas durante los ataques. Si esa cifra es correcta, simplemente no se puede lograr ese volumen de potencia de fuego de manera eficiente utilizando solo F-15.
se necesitan los B-1. Las cuentas son sencillas. 4 bombarderos B-1 Lancer, cada uno con 12 bombas GBU-72, suman 48 bombas lanzadas por 4 aeronaves. Una carga devastadora con un número mínimo de aviones expuestos a las defensas aéreas iraníes restantes. Y hablando de esas defensas aéreas, según un estudio del Centro de Investigación y Educación al Mar, los efectos combinados de la Operación Furia Épica y la Operación León Rugiente, llevada a cabo paralelamente por Israel, han eliminado aproximadamente el 85% de la red integrada de defensa aérea de Irán. Lo que queda son focos de capacidad fragmentados y aislados que representan una amenaza significativamente menor para las aeronaves modernas de alto rendimiento que operan a distancia. Se estima que los F-15E Strike Eagle participaron en la operación en calidad de apoyo, posiblemente realizando ataques de precisión iniciales antes de la oleada principal o llevando a cabo ataques de seguimiento una vez que las instalaciones principales ya estaban degradadas. La combinación de ambas plataformas maximizaría tanto la velocidad como la letalidad del ataque. El Comando Central de Estados Unidos confirmó públicamente los ataques la noche del 17 de marzo. El comunicado fue preciso, meticuloso y mesurado en sus implicaciones. Las Fuerzas Armadas habían desplegado con éxito múltiples municiones de penetración profunda de 2.268 kilos contra emplazamientos de misiles iraníes, reforzados a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho de Hormuz. Los misiles de crucero antibuque alojados en esas instalaciones ya no representaban un riesgo para el transporte marítimo internacional. El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, dejó la postura estadounidense inequívocamente clara en declaraciones públicas tras los ataques. Las fuerzas estadounidenses siguen centradas en eliminar cualquier elemento que suponga una amenaza para la libre navegación en el estrecho. Los pilotos buscan activamente objetivos en tiempo real. La operación no se detendrá hasta que desaparezcan esas amenazas. El presidente Trump añadió un ultimátum explícito a esta postura operativa. Irán tenía 48 horas para reabrir el estrecho a todo el tráfico marítimo internacional o se enfrentaría a ataques contra la infraestructura eléctrica nacional que mantiene el suministro eléctrico en todo el país. La respuesta de Irán reveló un régimen atrapado entre su deseo de proyectar desafío y su creciente conciencia de que la situación se deteriora rápidamente. Por un lado, el portavoz del gobierno iraní lanzó una enérgica amenaza pública. Cualquier ataque contra las centrales eléctricas iraníes desencadenaría ataques de represalia contra la infraestructura energética en toda la región. Los estados del Golfo, incluidos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, fueron mencionados explícitamente en esa advertencia. El mensaje tenía como objetivo indicar a Washington que la escalada no se limitaría a Irán. Por otro lado, Irán anunció simultáneamente que permitiría el paso por el estrecho a todos los buques, excepto aquellos considerados vinculados al enemigo. Esto supone un cambio significativo respecto a la postura de interdicción casi total que había mantenido durante semanas. La pregunta central sigue sin respuesta, si se trata de una desescalada genuina o de una retirada táctica para aliviar la presión mientras Irán se reagrupa. La definición de vinculado al enemigo juega un papel fundamental en ese anuncio. Obviamente los buques estadounidenses entran en esa categoría, pero ¿qué ocurre con los barcos de naciones aliadas de la OTAN? ¿Y con los buques propiedad de empresas que operan en Estados Unidos? La ambigüedad es deliberada. Le deja a Irán un margen considerable para continuar con sus ataques selectivos, al tiempo que alega un cumplimiento parcial de las exigencias internacionales. Los datos de navegación que se recaben en los próximos días a través del estrecho revelarán más información que cualquier declaración oficial de cualquiera de las partes. El panorama diplomático en torno a este conflicto presenta fisuras que perdurarán durante años más allá de la campaña militar. Días antes de los ataques en el estrecho de Hormuz, Trump se dirigió con urgencia a sus socios europeos y asiáticos con una petición histórica: una coalición naval multinacional bajo la autoridad de la OTAN para mantener abierto el estrecho. Naciones cuyas economías dependían directa e inmediatamente del paso sin obstáculos por esa vía marítima. La respuesta fue una negativa que resonó en todas las capitales diplomáticas del mundo. Alemania declaró que el conflicto no era su guerra. España cerró completamente las puertas diplomáticas. Francia, que opera la mayor presencia naval europea en la región, con el portaaviones Charles de Gaulle y más de 10 buques de acompañamiento en el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo, anunció que esos activos permanecerían exclusivamente defensiva. Ni un solo barco adicional fue redirigido a las operaciones en el estrecho de Hormuz.
Trump declaró a los periodistas desde el despacho Oval que la OTAN estaba cometiendo un grave error. Pekín, que recibirá aproximadamente un tercio de su petróleo a través del estrecho en 2024, se amparó en una calculada neutralidad. A pesar de su enorme interés económico en la reapertura de la vía marítima, Rusia observó con serenidad el aumento de los precios del crudo. Cada dólar que aumenta el precio del petróleo engrosa las arcas de Moscú. Rusia y China vetaron entonces la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 7 de abril, que pedía el uso de la fuerza militar multilateral para reabrir el estrecho. Como señal geopolítica fue inequívoca. Este conflicto adquiere ahora la forma de una confrontación entre grandes potencias, librada mediante intermediarios, vetos y posicionamiento estratégico. Solo la India actuó de manera diferente. Nueva Delhi desplegó más de media docena de buques de guerra para escoltar a sus petroleros en medio de la creciente amenaza, rompiendo con el silencio generalizado de las capitales asiáticas. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha indicado públicamente que los miembros de la alianza están trabajando activamente para determinar cómo pueden contribuir a estabilizar la situación en el estrecho. Según informes, un grupo de 7 aliados de Estados Unidos ha manifestado su disposición a participar en una misión de patrulla en el estrecho de Hormuz, aunque aún no se han concretado compromisos firmes y el cronograma sigue siendo incierto. Además, hay un acontecimiento inesperado que merece atención. Al parecer, la tecnología ucraniana de drones interceptores se está poniendo a disposición de las fuerzas estadounidenses y de los estados del Golfo para apoyar a las fuerzas que se enfrentan a las amenazas aéreas restantes de Irán en la región. Una colaboración prácticamente imprevisible al inicio de este conflicto que refleja la rapidez con la que está cambiando el panorama estratégico. Mientras tanto, Israel ha seguido con extraordinaria atención el desempeño de la GBU-72. Existe una razón por la que Israel ha buscado activamente adquirir esta arma específica de Estados Unidos. Las instalaciones nucleares y militares subterráneas de Irán han sido durante mucho tiempo la principal preocupación en la planificación estratégica israelí. La capacidad demostrada de la GBU-72 para neutralizar objetivos subterráneos reforzados influirá considerablemente en los cálculos que se realicen en Tel Aviv sobre las posibilidades futuras y cuándo se concretarán. Los bombarderos B-1 Lancer permanecen en estado de alerta en la base aérea de Fairford. Es casi seguro que los servicios de inteligencia estadounidenses están catalogando emplazamientos de lanzamiento de misiles adicionales e instalaciones fortificadas a lo largo de la costa de Hormuz que sobrevivieron a la primera oleada de ataques. La infraestructura para operaciones posteriores está completamente desplegada y se mantiene en óptimas condiciones. Esta no es una fuerza que se haya retirado, es una fuerza que está lista para volver a la acción. Así está la situación ahora mismo y qué significa realmente. Irán pasó años construyendo una red subterránea de misiles a lo largo del estrecho de Hormuz. Invirtió enormes recursos en enterrar sus lanzadores a suficiente profundidad como para que ningún adversario pudiera alcanzarlos. Observó cómo los precios del petróleo se disparaban por encima de los $100 por barril y creyó haber encontrado la ventaja necesaria para obligar a Washington a ceder. Sin embargo, todo ese cálculo se ha visto ahora desafiado por un arma que, al parecer, los ingenieros iraníes no tuvieron plenamente en cuenta al diseñar sus instalaciones subterráneas. A este arma no le importa la tierra compactada. No le importan las laderas de las montañas, la profundidad de los túneles, ni el tiempo que se tardó en construir la instalación a la que apunta. Penetra, alcanza el objetivo. Detona, los túneles se derrumban. Los puntos de acceso quedan sellados. Los lanzadores en su interior se vuelven permanentemente irrelevantes. Eso es lo que acaba de ocurrir en el estrecho de Hormuz, y Estados Unidos ha dejado bien claro que está dispuesto a repetirlo. Que Irán decida reducir la tensión de forma genuina y reabrir el estrecho al tráfico marítimo internacional o que redoble su apuesta e invite a una nueva oleada de ataques, determinará el próximo capítulo de este conflicto. Pero Teherán ahora sabe algo que desconocía antes del 17 de marzo. Su red subterránea de misiles no es el santuario que creía. El arma diseñada específicamente para derrotarla existe, se ha utilizado y hay más unidades listas para ser entregadas de inmediato. La época en que Irán creía que podía cerrar el estrecho de Hormuz sin consecuencias ha terminado. El estrecho aún no está completamente abierto, pero el equilibrio de poder que lo mantenía cerrado se ha alterado permanentemente. Y la operación que lo alteró aún no ha terminado. Los B-1 siguen en la pista. Suscríbase ahora mismo al canal de la Docur.
Elena Harris para no perderse el análisis crítico de lo que sucederá a continuación en este conflicto y cómo la GBU-72 ha cambiado permanentemente el equilibrio estratégico en Oriente Medio. Comparta este video con quien necesite comprender las verdaderas implicaciones de lo ocurrido en el estrecho de Hormuz. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Irán reabrirá realmente el estrecho o se trata solo de una pausa táctica? Nos vemos en el próximo video.